Buenos días, profesora. El día de hoy mi grupo y yo defenderemos nuestra postura frente al tema si fue beneficiosa o no la reforma agraria, tocando puntos en el aspecto social, político y económico. Pues bien, la reforma agraria, implementada en 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, fue una política destinada a la redistribución de tierras de los grandes propietarios a los campesinos y trabajadores rurales, buscando corregir las profundas desigualdades en el campo peruano. Este proceso se enmarcó en un intento de promover la justicia social y mejorar las condiciones de vida de la población rural. Para ello, es importante conocer cuáles fueron las causas que llevaron a su surgimiento, algunos de los cuales tenemos: el incremento de las migraciones del campo a la ciudad, las recurrentes y masivas manifestaciones reivindicativas de campesinos, una extrema concentración de la propiedad de la tierra, la pobreza omnipresente de la población rural y la difusión de relaciones laborales precapitalistas, particularmente en la sierra. Debido a todo ello, la clase política conservadora se vio obligada a aplicar alguna forma de intervención para modificar la estructura de la propiedad. En el año 1956 se formó así una comisión para abordar la reforma agraria y la vivienda, marcando el comienzo de la transformación del campo peruano. Posteriormente, en 1962, una junta militar asumió el poder y promulgó una ley de reforma agraria que convalidó la ocupación de tierras por campesinos en los valles de la Convención y Lares en Cusco, reconociendo y legalizando estas ocupaciones. En 1964, el presidente Fernando Belaúnde Terry aprobó una ley de reforma agraria con alcance nacional, pero su implementación fue limitada por la falta de decisión política. Ya en el año 1969, el general Juan Velasco Alvarado, tras derrocar a Belaúnde Terry en 1968, promulgó la Ley de Reforma Agraria número 17716. Esta estaba respaldada por las Fuerzas Armadas, que llevó a la ya mencionada redistribución masiva de tierras y la creación de cooperativas agrarias. Aunque la reforma agraria intentó corregir injusticias históricas y promover la igualdad, sus efectos negativos en la productividad agrícola, la economía y las tensiones sociales superaron los beneficios que brindaba, por lo cual consideramos que no fue beneficiosa. A continuación, defenderemos nuestra postura desde un punto social, político y económico con argumentos sólidos que la justifiquen. Bien, a continuación presentaré el primer punto a tratar sobre los aspectos sociales de la reforma agraria. El gobierno revolucionario de Juan Velasco fue una dictadura de izquierda, nacionalista, antiimperialista y anticapital, el cual se encontraba en mayor auge en reformas sociales, el cual buscó vender una utopía al país de que todos éramos ciudadanos iguales, a las condiciones decían cosas muy diferentes. Si bien el objetivo social era liquidar los rezagos de las relaciones serviles que aún pervivían en el campo y reducir el informe campesino, para ello llevó a cabo la reforma agraria, bajo el lema La tierra para el que la trabaja. El gobierno del general Velasco ejecutó la reforma expropiando la gran y medida propiedad, afectando tanto a las modernas haciendas agroindustriales de la costa como las enormes y poco productivas latifundios serranos. Estas fueron afectadas no solo la tierra, sino la maquinaria, la infraestructura civil y el ganado. Para la administración de las propiedades se formaron las cooperativas agrarias de producción CAP y las sociedades agrarias de interés social SAIS, que incorporaron a los antiguos trabajadores de la hacienda. Aunque se llegaron a beneficiar cerca de 369 familias, estas solo constituían una cuarta parte de la población campesina, lo que nos da que los más beneficiados por la reforma fueron los trabajadores de las haciendas agroindustriales costeñas, que se convirtieron en accionistas de estas mismas. Pero por el contrario, fueron los miembros de las comunidades indígenas quienes accedieron solo a una mínima parte de la distribución. Si bien inicialmente la reforma permitió elevar la productividad agraria, esta terminó desplomándose por completo, ya que por la falta de apoyo técnico y financiero, el Estado no dio más a los campesinos
Y bien, a continuación daré paso a mi compañera, la cual argumentará el segundo punto a tratar de nuestra reunión. La reforma agraria implementada entre 1969 y 1980 en Perú no fue beneficiosa desde un punto de vista político por varias razones. Primero, hubo debilitamiento de las instituciones democráticas, implementación autoritaria, es decir, la reforma agraria se llevó a cabo bajo un gobierno militar sin un proceso democrático participativo, lo que generó desconfianza y debilitó las instituciones democráticas. La falta de participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la reforma agraria socavó los principios fundamentales de la democracia representativa. Centralización del poder, ya que la reforma concentró el poder en el Estado, limitando la autonomía y la participación de diversos actores políticos y sociales. Esta centralización del poder en manos del gobierno militar redujo la pluralidad política y la capacidad de los actores de la sociedad para influir en las políticas públicas. Erosión del Estado del Derecho, pues las expropiaciones, en algunos casos, sin las debidas compensaciones o procesos legales claros, erosionaron la confianza en el Estado de Derecho. La falta de garantías legales y el uso de las fuerzas por parte del Estado para llevar a cabo las expropiaciones debilitaron la protección de los derechos de propiedad y minaron la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley. Como segundo punto, tensiones internacionales. Percepción de inestabilidad, ya que la reforma agraria, junto con otros factores, como la violencia política y los conflictos sociales, contribuyó a una imagen de inestabilidad política en el Perú. Esta percepción de inestabilidad afectó la capacidad del gobierno para obtener apoyo internacional y para atraer inversiones extranjeras. La falta de estabilidad política y la incertidumbre sobre el futuro del país disuadieron a los inversores y socavaron los esfuerzos diplomáticos para fortalecer las relaciones internacionales. En consecuencia, la reforma agraria no solo generó tensiones a nivel nacional, sino que también tuvo un impacto negativo en la posición de Perú en el ámbito internacional. Esto se tradujo en una disminución de la confianza de los inversores extranjeros y una menor disposición de los países occidentales a colaborar con Perú en materia económica y diplomática. Como tercer punto, planificación deficiente. Falta de evaluación, porque la expropiación de tierras no siempre se basó en una evaluación adecuada de su potencial productivo. Esta falta de evaluación previa afectó la eficiencia y la rentabilidad de las nuevas unidades agrarias, ya que algunas tierras redistribuidas podrían no haber sido las más adecuadas para la producción agrícola. Como cuarto punto, soporte insuficiente. Limitado apoyo técnico, en cuanto a la falta de instituciones sólidas y personal capacitado para gestionar la reforma, dificultó su implementación efectiva y sostenible. La ausencia de una infraestructura institucional adecuada para respaldar la reforma agraria contribuyó a su fracaso en muchos aspectos, desde la gestión de la distribución de tierras hasta la capacitación de los campesinos beneficiarios para modernizar sus prácticas agrícolas y mejorar la productividad. Insuficiente financiamiento, ya que la falta de acceso a créditos y otros recursos financieros limitó la capacidad de los campesinos para invertir en sus tierras y mejorar sus condiciones de vida. La falta de financiamiento adecuado dificultó la adquisición de insumos agrícolas, maquinaria y tecnología, lo que impidió el desarrollo óptimo de las unidades agrarias y la mejora de los medios de vida de los campesinos. Como quinto y último punto, polarización política y conflicto social. Aumento de la conflictividad, pues las medidas de expropiación y estatización exacerbaron las divisiones sociales y políticas existentes, intensificando los conflictos entre diferentes sectores de la población. La creciente polarización política y social alimentó la conflictividad en el país, ya que diferentes grupos luchaban por proteger sus intereses y resistir los cambios impuestos por el gobierno. Los enfrentamientos entre partidarios y opositores de las medidas gubernamentales se volvieron más frecuentes y violentos, lo que exacerbó la inestabilidad y la tensión en la sociedad peruana. Debilitamiento de la gobernabilidad, porque la polarización política y el aumento del conflicto social debilitaron la capacidad del gobierno para gobernar de manera efectiva y mantener la paz social. La falta de consenso y la hostilidad entre diferentes grupos dificultaron la adopción de políticas y la implementación de reformas,
lo que debilitó la autoridad del gobierno y su capacidad para resolver los problemas del país de manera práctica y efectiva. Esta situación contribuyó a la inestabilidad política y al deterioro del clima de negocios en Perú. A continuación, le cedo el uso de la palabra a mi compañera que hablará sobre el aspecto económico. Aspectos económicos. La reforma agraria en el Perú implementada entre 1969 significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola. Esta se llevó a cabo principalmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, trayendo consigo consecuencias adversas a su objetivo principal, que buscaba modernizar al sector agrícola. Esta implementación enfrentó numerosos desafíos que limitaron sus beneficios y generaron consecuencias que afectaron la estabilidad y productividad del sector agrícola. Entre estas tenemos problemas de gestión. Esta reforma se ejecutó de manera apresurada y sin una planificación, lo que resultó en la redistribución de las tierras sin considerar las capacidades productivas ni las necesidades de las comunidades campesinas. Los campesinos que recibieron estas tierras no tenían la suficiente capacitación para gestionar de manera eficiente las tierras que se les había otorgado. Y aquí entra a tallar el segundo punto. Debido a que los beneficiarios que recibieron estas tierras carecían de experiencia en la gestión de estas, pues la mayoría de ellos habían trabajado como jornaleros en los latifundios realizando labor de campo sin tener la responsabilidad de administrar una finca. La falta de capacitación y orientación técnica disminuyó la optimización y eficiencia de la producción agrícola, lo que conllevó a la escasez de alimentos. Además, la creación de cooperativas agrícolas se realizó sin una planificación adecuada, ocasionando una gestión ineficiente de los recursos y por ende una menor productividad. Escasez de financiamiento e inversión. Durante la reforma agraria en el Perú, muchos de los nuevos propietarios enfrentaron dificultades para acceder a créditos y financiamiento necesario para invertir en mejoras agrícolas. Estos problemas de financiamiento e inversión contribuyeron a la reducción de la producción agrícola de varias maneras. Por ejemplo, los pequeños agricultores se encontraron difícil obtener créditos de instituciones financieras debido a la falta de garantías e historial crediticio. Muchos bancos eran reacios a dar préstamos a estos agricultores debido al riesgo percibido asociado con la redistribución de tierras y la incertidumbre política. La limitada disponibilidad de financiamiento obstaculizó la capacidad de los agricultores para invertir en insumos agrícolas como semillas de alta calidad, fertilizantes, pesticidas y maquinaria moderna. La falta de acceso a tecnologías agrícolas avanzadas también limitó la productividad y eficiencia en el campo, afectando negativamente la capacidad de los agricultores para aumentar la producción y comercializar sus productos de manera efectiva. Caída de la producción agroindustrial. La caída de la producción agroindustrial durante la reforma agraria estuvo influenciada por varios factores, pues las industrias que dependían de los productos agrícolas se vieron afectados debido a la disminución de la producción del sector agrario. Además, la redistribución de tierras agrícolas y su fragmentación en parcelas más pequeñas afectaron la escala y eficiencia de las operaciones agroindustriales, lo que llevó a una disminución en la productividad y rentabilidad. También la falta de infraestructura y sistemas de transporte adecuados afectó la capacidad de comercialización de los productos agroindustriales, lo que resultó en una reducción de la demanda y los ingresos para los productores. En efecto, entre 1969 y 1980, la productividad del agro se redujo en un 17% en el Perú. Pérdida de mercados y competitividad internacional. Durante la reforma agraria en el Perú hubo una pérdida de mercado y competitividad internacional debido a la disrupción en la producción agrícola. Esto generó una reducción en la inversión y en la eficiencia productiva, afectando la capacidad del país para competir en el mercado global. Además, la falta de incentivos y la incertidumbre resultante desalentaron la inversión extranjera en el sector agrícola peruano. Y bien, desde el punto de vista económico, a pesar de que la reforma agraria en el Perú tenía como propósito de redistribuir la tierra para mejorar la equidad social, aumentar la productividad agrícola, reducir la pobreza rural, fomentar el desarrollo económico general y transformar las estructuras económicas y sociales del país,
Su implementación enfrentó numerosos desafíos que limitaron su éxito. La falta de apoyo técnico financiero y la resistencia social y política, junto con la desarticulación de unidades productivas, resultaron en impactos económicos que no cumplieron completamente con las expectativas iniciales. Con todos los elementos considerados, vamos a cerrar este análisis con una conclusión clara y contundente. Consideramos que la reforma agraria implementada en el Perú entre 1969 y 1980 no fue beneficiosa en varios aspectos, aunque se pretendía distribuir la tierra de manera más equitativa y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. La ejecución de la reforma tuvo consecuencias negativas que impactaron en la economía y en la sociedad peruana en general. Por una parte, la reforma generó un clima de inestabilidad y conflicto en el campo peruano. Esa implementación llevó a una mayor concentración de poder en el gobierno central, lo que resultó en una mayor burocracia y control por parte del Estado sobre la economía agraria. La expropiación de tierras a los grandes terratenientes sin una adecuada compensación provocó resistencia y tensiones sociales que desembocaron en enfrentamientos violentos y pérdida de vidas humanas. Esta situación de conflicto afectó a la producción agrícola y la inversión en el sector, contribuyendo a un deterioro de la economía rural. Además, la falta de planificación y de apoyo técnico adecuado para nuevos propietarios de tierras resultó ser una disminución de la productividad y eficiencia en la agricultura, pues muchos de los beneficiarios de la reforma no contaban con los conocimientos ni los recursos necesarios para gestionar eficazmente las tierras que se les otorgaron, lo que llevó a una caída en la producción y un aumento en la pobreza de las zonas rurales. Por otro lado, esta reforma también tuvo un impacto negativo en la inversión privada, ya que la incertidumbre general las expropiaciones y intervención estatal en la economía, desincentivaron la inversión de capitales nacionales y extranjeros en el desarrollo agrícola del país, lo que limitó oportunidades de crecimiento y modernización del sector. A pesar de los intentos de distribuir la tierra y mejorar las condiciones de los campesinos, la forma en la que se llevó a cabo provocó diversos conflictos sociales. Estas consecuencias negativas superaron los supuestos beneficios iniciales, dejando un impacto desfavorable en la economía y en la sociedad peruana a largo plazo. Sin nada más que decir, agradecemos su compromiso y reflexión en este tema crucial. Muchas gracias por su atención.